Bien, saludos a todas aquellas personas que como siempre nos escuchan, nos ven a través de este programa Criterios y Justicia con Ariel. Hoy probando un nuevo escenario para darle un poco más de creatividad a nuestro programa. Saludos Javier, saludos Gilbert Ronaldo Matos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los diferentes públicos que tenemos en las diferentes partes de nuestro mundo. De manera especial, vamos a decirle a todas las personas que están suscritas a nuestro canal que le den me gusta, que compartan el contenido y que dejan la sugerencia en la caja de comentarios. Así que disfruten de nuestro contenido como a través tiene de que TikTok ser y Facebook. Vamos a dejar el espacio al hombre de los saludos internacionales. Claro. Saludos para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestros canales de YouTube. Siempre enviándole un saludo de manera muy especial a la comunidad internacional que nos sigue, específicamente a la comunidad internacional barahonera que nos sigue en la ciudad de Nueva York. Excelente. Tú sabes que cuando uno ve el tráfico, porque te presenta el tráfico en las redes sociales y en los perfiles, hay un % que nos ven en México, en Puerto Rico y en España también. Sí, o sea, eso, claro. Eso para nosotros es importante. Hoy tenemos un tema que vamos brevemente a comentar, a debatir, que es la actuación de la policía que se dio últimamente con el joven que perdió la vida. En Herrera hubo un problema bien feo respecto de eso. Yo creo que ese asunto que se dio en Herrera hay que analizarlo en su justa dimensión. También vamos a ver brevemente la opinión del presidente de la República, lo que nosotros entendemos que debió hacer la ministra de Interior y Policía y el director general de la policía frente a una actuación que fue demasiado cruel, muy fuerte. Inhumana, porque si tú ves la forma en que ese tipo le da el tiro a ese jovencito, eso fue algo como totalmente inhumano, porque no fue ni siquiera un tiro preventivo. No, fue un tiro directamente al pecho. Claro, ese tipo mínimo estaba loco y eso indica, un impacto fulminante. Y eso indica que tenía el arma cargada. Claro. Entonces nosotros eso tenemos que criticarlo sin que se entienda que estamos hablando mal de la policía. Entonces hay una pregunta, ¿ha surtido efecto la reforma policial? Claro que no, porque ¿de qué se trata la reforma policial que tiene nuestra gloriosa Policía Nacional, como dicen muchos? Yo creo que el mejor resultado que ha tenido la reforma policial es el cambio de los uniformes. Lo único. Es también bonito, ¿verdad? Cambian los uniformes que son bonitos, una letra distintiva, ya, más nada, porque mira, no educan a los policías, no entrenan a los policías. Y cuando están haciendo centros, que están en el proceso de reclutamiento, a los policías, a ninguno se investigan. Y están entrando a la misma policía muchas personas que tienen conflicto con la ley o han tenido conflicto con la ley y ellos tienen que tener un nivel de depuración eficiente para que no pasen estos tipos de eventos. Todo eso que hemos visto, eso es como una muestra que la sociedad está tomando para criticar el proceso de reforma de la policía. Porque yo no sé si tú te diste cuenta, o creo que todo el mundo lo vio incluso, otro video que salió semanas antes, donde mataron a un joven que incluso levantó la mano. No estamos hablando si ese joven era delincuente o no. No estamos hablando si era un santo o no. Ahí no es que estamos con el tema. El asunto es que ese joven levanta la mano, se rinde a la policía y como quiera le quitan la vida, como quiera lo asesinan, porque fue que lo asesinaron. Y no pusieron un intercambio de disparos porque salió un video. Pero hay un dato más importante, hermano. Mira, con la reforma policial, uno de los puntos que más se enarboló fue las cámaras que le iban a poner a cada agente policial en el pecho para que graben todas sus actividades. Que yo veo que los patrulleros la tienen. Pero fíjate en algo, esa patrulla que andaba, por ejemplo, en el caso del homicidio del muchacho de Herrera, era una patrulla que se supone que tenían que tener una cámara en el pecho. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de la forma en que se produjo esa muerte. Es producto de una cámara que tenía una tercera persona que se encontraba en el lugar. Y que yo creo lo que dice Gilbert, ese agente de la policía, esa patrulla no sabía que esa cámara estaba grabando. Él no sabía que estaba grabándola. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los policías, de los motoconchos y personas que andan en motocicleta, tipo pasola y motor, andan con un casco y en el casco tienen una cámara incrustada. Pero es una cámara tal que solamente se puede ver el lente. Y a él se está grabando en todo momento. Si ese muchacho no tiene
esa cámara instalada en ese casco, hubiese sido un intercambio de hubieran disparos. dicho que fue por una acción justificativa, una acción legal. Y Sí. ya no Y hubiese pasado de ahí. Eso es Y si delicado. hubiese quedado así. No hubiese Eso pasado es de ahí. delicado. Entonces, nosotros no estamos hablando mal de la policía. Estamos criticando ese tipo de actuación que nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente hay una verdadera reforma a la policía en práctica. No la Es que hay. no hay reforma, Iván Ariel. Porque- no hay reforma. No, porque fíjate, ¿qué rango tenía ese agente? Ese agente era cabo. Eso significa que tenía 7 o 8 años Claro. como policía. de Claro que raso sí. a cabo. Entonces, 8 años. Pero tenía 8 años. Eso significa que no estábamos hablando de un novato, estábamos hablando de una persona que tiene tiempo y que se supone que ha pasado por situaciones como esa y que tiene manejo emocional y táctico para eventos como esa, de esa naturaleza. Iván Ariel. Entonces falló, la policía falló. Con la actuación de ese cabo, la policía falló. Iván Ariel, nosotros que solicitamos siempre informaciones en virtud de la ley 200 sobre el libre acceso a la información pública, yo te aseguro que si tú haces una solicitud a la policía de que te muestre la información que tiene ese cabo desde el momento que entró a la Policía Nacional hasta la actualidad, solamente van a encontrar el certificado de bachiller. No, y te van a decir que esa información es clasificada porque es seguridad nacional Ya. o asunto de que tiene que Más ver nada. con seguridad. Ahora, yo lo que digo es que el manejo en las instrucciones que se le dan a los policías en el centro tiene que estar vinculado al manejo emocional y al sometimiento en situaciones de estrés que tenga un policía para que no cometas esos errores. Ahora, una vez el policía sale, que se gradúa, que es policía, el proceso de formación no debe parar, debe continuar. Claro. Pero es que- Entonces, eso parece que eso, Javier, que no- el ISPOL es el Instituto de Formación de la Policía Nacional. Debe de tener una formación continua, que demasiados recursos tiene ese instituto y no está trabajando. Y eso debería ser unos puntos clave que tiene que tener la llamada reforma policial, que no está haciendo nada. Es que mira, si lo hace un guardia, tú dices, bueno, el guardia no tiene esa preparación así para tener choques con conflictos sociales. esa no es su naturaleza. No es la naturaleza del guardia. Tú pudieras verlo desde ese punto de vista. Pero cuando tú hablas de un policía, se supone que un policía es un civil armado. Preparado para ese tipo de eventos. Correcto, una persona que está formada para manejo de conflictos sociales. Y los conflictos sociales no son conflictos militares, son conflictos sociales. Entonces, casualmente cuando tú pasas una encuesta con puntos a favor y en contra, resulta que el punto que menos votación le va a tener es el punto que tiene que ver con manejo de conflictos Así sociales. es. Entonces, ahí es donde la reforma policial, a mi juicio, debe de enfocarse. Yo opino algo, y lo he dicho y lo confirmo. La ministra de Interior y Policía debió renunciar hace mucho. No por este evento. No por esto. Sino por todos los eventos que han venido pasando y de una u otra forma ella ha querido de una u otra forma como justificar. Y en el caso en este último caso que pasó, ellos obviamente han dado la información a la población de que no toleran ese tipo de actuación, pero fue porque se grabó y ese video salió. Y a lo la luz grabó una pública. tercera persona, y lo, no y agente lo de la grabó policía. una tercera persona. Eso no salió del video de las cámaras que la policía y el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía se jactan de decir que los policías tienen cámaras Iván Ariel, para las actuaciones. esa cámara es para uso interno. Eso el ciudadano nunca va a tener acceso a eso, a menos que le convenga a la policía. Estoy de acuerdo contigo. Pero para concluir ese punto respecto del manejo que tienen los policías en ese conflicto o en ese tipo de conflicto, recuerden el caso del asesinato del Barbero en Santiago. También. Recuerden eso fue algo atroz. Sin embargo, la ministra quiso justificarlo. Pero tú sabes por qué más ese caso sale a la luz pública. Porque hubieron videos de personas que grabaron a los policías rompiendo las cámaras de seguridad del perímetro donde se cometió el hecho. Para esconder evidencia. Para esconder destruir, evidencia y para destruir lo que era realmente el plano fáctico del hecho. Para destruir una escena. Oíste, eso es terrible.
Bueno, entonces hay otro asunto. Iván Ariel, yo quiero hacer una recomendación. Miren, al policía que está viendo este programa, nosotros no estamos hablando de la Policía Nacional en sí, sino del mal manejo que tienen algunos de sus miembros. Que ustedes siempre se sienten aludidos desde que uno habla acerca de un mal accionar de ustedes, porque hay que aplaudirle todo y no es así. Ahora, a los ciudadanos, sí yo quiero decirles lo siguiente: graben y graben todo. Ustedes tienen su celular y nadie le puede prohibir grabar este tipo de esas acciones. grabaciones han provocado o han sacado a muchos ciudadanos de un problema mucho apuro, grave. de mucho apuro. No, de mucho apuro no, de un problema grave y de un problema hasta moral. Sí. Pero, Ariel, y yo lo repito, lo dijimos aquí. Si en ese caso de la muerte de ese joven en Herrera no hubiese aparecido una persona que lo hubiese grabado, la teoría que se estuviera manejando en los medios de comunicación hubiese sido otra, hermano. Pero acción legal. Sí, claro. No orden idea. Acción legal. Ciudadanos, graben con sus celulares. Si ustedes, pasoleros y motoconchos, anden con su cámara en sus cascos, que eso lo va a ayudar, señores, a ustedes. Incluso hasta en un accidente lo puede ayudar a ustedes a tener la razón. ¿Y cómo es posible que el ciudadano ande en las calles tratando de cuidarse de la policía? Coño, es lamentable. ¿Pero cómo? ¿Y en qué país es que vivimos? Tú hiciste una pregunta de $1 millón. Pero que tú tienes que poner cámara para cuidarte de la policía. Donde ellos son los que tienen que cuidarnos nosotros. Correcto. Nosotros tenemos que cuidarnos de ellos. Pero esto no es posible. Yo, por ejemplo, si salgo con la familia mía, que te había comentado algo ahorita sobre eso, donde yo veo una patrulla policial que me hace parada, lamentablemente yo tengo miedo y me disculpan porque se sienten mal, pero esa es la realidad. Porque es que tú no sabes con qué te vienen. La imagen del país no queda bien parada con situaciones como esa. Yo entiendo que la ministra de Interior y Policía debió renunciar hace mucho, y el director general de la policía, que muchos han dicho que el director de la policía ni la policía tiene que ser responsable por la actuación de un agente. Le digo que sí. En derecho penal quizá no, pero en derecho civil y en un aspecto moral, la policía responde por las actuaciones de sus agentes que están en la calle de servicio. Claro que sí. Es que la policía es susceptible de responsabilidad civil en este caso. Y tiene que pagar de manera moral y de manera económica las consecuencias que hizo ese agente que tenía ya 7, 8 años como miembro de la policía, y que se supone que la reforma de la policía debió tener un policía con una preparación técnica y una preparación psicológica diferente para manejar ese tipo de situación. Ahora, miren ahora el presidente, el honorable presidente de la República, Luis Abinader, ya se pronunció en ese sentido. Y dijo un término. Dijo que ese agente es un animal. Un animal. El agente es un animal. Yo no voy a usar ese término porque no se ve elegante. Aún así, entiendo. Ni le luce a él. Aún así, entiendo que ese agente de la policía cometió un error grave, grotesco, un abuso de autoridad y un abuso de poder, y tendrá que ser sancionado con la pena máxima que establece el código cuando se trata de homicidio. Porque veo a muchos abogados hablando de asesinato. Parece que no entienden la diferencia entre un homicidio y un asesinato. Tampoco así. Tampoco así. El abogado pero eso es para otro tema. Pero lo que estamos hablando del pronunciamiento del presidente de la República, yo entiendo que debió utilizar otro término en otro contexto, ¿verdad? Pero yo le digo al presidente, me hubiera gustado escuchar decir de usted que el director de SENASA, que está preso, es un animal. A mí me hubiera gustado escuchar del presidente esa frase con los corruptos sometidos en el caso SENASA. Y como dice... Oye, para que tú veas, este agente de la policía es un animal. Claro. Pero lo de SENASA, que son del círculo íntimo político, ¿qué se dijo?
es un asunto de la justicia, no tengo Claro. no tengo por qué pronunciarme. y Eso es de la fácil. justicia. No, y que Pero sí, lo y que que- hizo la gente de la policía Sí, no, ese es un sí asunto de la animal. justicia también. Nosotros tenemos un presidente muy jocoso. Muy jocoso. Cuando él Yo quiere, siempre lo he dicho. cuando sí. él quiere. Es como la policía. La policía, cuando un raso, un cabo comete un hecho, lo degrada, le rompe el uniforme. Creo que esa práctica ya está mejorada. Lo presenta a la prensa y todo eso. Pero cuando es un coronel o es un general, No se ve. No, hay No que se ve. respetar Sí. el debido proceso interno y de la justicia. ¿Tú ves Lamentablemente. cómo cambia el discurso? sí. Todo cambia, depende de quién sea quien esté detrás de las rejas. Pero bien, nosotros apelamos a tener una mejor policía, ¿verdad? Ese es el punto de nosotros. Eso es lo que se quiere. Nosotros queremos una policía con un nivel de actuación frente a la ciudadanía diferente. Nosotros queremos una policía que cuando el ciudadano lo vea se sienta seguro, no tenga miedo, ni a que lo agredan, ni miedo al macuteo. Ni que lo atraquen a Iván Ariel, ni que lo atraquen. Y que esa policía sea un ejemplo, eso es lo que queremos, porque nuestros hijos están en la calle, nuestros nietos, yo no tengo nietos, pero estoy hablando por el que Pero tiene tú- nietos, pero tú tienes sobrinos. están en la calle, Sobrinos. hijos, sobrinos, primos, están en la calle. Y déjeme decirle que los Y- propios policías que están sometidos a proceso interno y que son expulsados de la policía se quejan de las actuaciones de sus propios compañeros. Se quejan los pensionados de la policía, ¿Entiendes? imagínate. O sea, hay que cambiar esa forma de actuar de algunos miembros de la policía frente a la ciudadanía. Policía, cuando nosotros reclamamos, cuando nosotros criticamos la actuación, es buscando que eso mejore y que mañana, cuando usted no sea policía o porque lo pensionen o porque renuncie o porque lo cancelen por cualquier situación, usted se sienta seguro frente a esa institución. Exacto. ¿O no es así? Claro, Claro, eso es lo que se quiere. como hay muchos. Bien, yo entiendo que este tema está un poco, ya se ha debatido suficiente en los medios. Técnicamente, como abogado, entiendo que es un homicidio voluntario, no un asesinato como he escuchado a algunos colegas No, decir deja eso para Ok, otro no. día. en Eso es en las terrible. redes. El homicidio tiene pena de 3 a 20 años y el asesinato, que es un homicidio agravado, tiene pena pena máxima de 30 años. Pero ahí no se dan las circunstancias Eso- que rodean un homicidio. que rodean un asesinato. Un asesinato. En ese perdón. sentido, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, escríbanos, propóngannos temas, hablen con nosotros en las redes, estamos para ustedes. En ese sentido, gracias por su participación, hermano Javier, hermano Girben, y de mi parte será hasta una próxima. Y no se olviden suscribirse.